tengo una numerología interesante en mi fecha de nacimiento. Nací en el mes 7, un día domingo 7, a los 7 meses de concepción. Yo recuerdo verme mis manitas pequeñitas, tenía como 2 o 3 años. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Recuerdo de que estaba yo jugando en el sueño frente a mi casa y de repente vi como del cielo bajaba una señora hermosísima. Era la Virgen María. Yo la reconocí. Algo me empujó y me hizo arrodillarme. Yo era una niña de 12 años. No sé cómo decírtelo, pero escuché las palabras aquí, no aquí. Mi hermano pequeño fue diagnosticado con un prolapso de válvula mitral, anterior a la mitral. Su corazón se hizo gigante. Él me dijo, Mariam, soñé que la Virgen María y Jesús me hablaban y me dijeron que me iba a morir. Yo me voy a morir. Mi hijo extrañamente enfermó. Miré a mi hermano fallecido en la entrada de la puerta del cuarto del hospital y él me dijo, hermanita, Josué va a sobrevivir y va a sanar. Algo me vino como una iluminación en mi mente que yo dije, esto no es la realidad, esto es una ilusión y estamos en un planeta que está controlado y que estos seres saben muy bien que nos tienen que mantener ocupados para que nosotros no podamos escapar. Y yo descubrí de que ellos te miden por tu corazón y que aquí nosotros venimos a aprender del amor y del perdón para crecer espiritualmente y que los animales son Dios. Muy buenas, Mariem Reyes Reyes. Es un placer tenerte aquí, escuchar tus experiencias. Creo que las personas van a disfrutar muchísimo con todos los relatos que tienes que hacernos, desde tu juventud, que podríamos decir que empezó todo, hasta incluso más de 17 experiencias paranormales. Mariem, ¿cómo estás? Bueno, en principio estoy súper contenta porque llegó el momento de que yo pueda compartir con el mundo lo que he vivido en silencio por muchísimos años. Es decir, solo mi círculo más íntimo, mi familia, conoce de mis experiencias, conoce de mis dones, de mis gifts. Y bueno, la verdad que ha sido bastante intimidante el hecho de vivir cosas que otras personas no viven y me ha llevado mucho tiempo investigar y entender por qué me pasa esto, qué son esos fenómenos, por qué se dan. Es decir, y aquí estoy, pues ya al final decidí, tú hiciste la invitación a través de tu canal que querías recoger experiencias paranormales y yo sentí en mi corazón, porque esta es la forma en que ellos me hablan a mí. Sentí el llamado y sentí a través de un sueño, además, ellos me dieron un mensaje que ya era el momento. O sea, yo veo los mensajes de estos seres en símbolos. En eso quiero ser muy clara. Entonces, recibí un mensaje hace 2 semanas de que ya era el impulso, ya era el momento. Entonces, pues aquí estoy y estoy lista para compartir con el mundo lo que existe en el mundo invisible que está aquí con nosotros y sí ellos nos están observando todo el tiempo. Mariem, lo más importante, comencemos por el principio. ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde resides actualmente? ¿Y a qué te dedicas? Para que las personas te conozcan. Sí. Yo soy nicaragüense, nací en Nicaragua el 2 de julio de 1978. Eh, Me vine a vivir a Estados Unidos hace casi 8 años, el 16 de abril del año 2018. Eh, También por un llamado, o sea, ellos me manifiestan imágenes y me van colocando imágenes y yo antes no sabía que así funcionaba, pero después descubrí que es así que funciona la comunicación. Y soy abogada, tengo 2 licenciaturas, una licenciatura en Relaciones Internacionales, otra en Derecho, tengo una maestría en Derecho de Familia, o sea, en realidad estoy muy metida en el mundo académico, siempre lo he estado y me gusta la investigación profunda y obviamente al vivir este tipo de fenómenos, pues me he dado a la tarea de investigar profundamente. Creo que es muy importante el paso que estás haciendo porque al final estás abriéndote al mundo con tus Sí. experiencias. Eres una persona que obviamente eres abogada y estás pues con esa pierna, ¿no? En la realidad, que podríamos decir real, social, y luego tus experiencias, ¿no? Todo lo que es ese campo increíble paranormal. Y es de agradecer que estés aquí con todos nosotros, pues explicándoos
explicando tus experiencias y sobre todo entendiendo que eres una persona que estás arriesgando tu reputación. Es entendible, ¿no? Correcto, es correcto. Estoy arriesgando mi reputación porque yo obviamente tengo un perfil profesional. Sin embargo, he entendido de que es el momento, que es tiempo. He visto que otras personas se toman el valor y yo siempre he sentido en mi corazón, porque yo no, yo tengo que hacerlo. Si las otras personas tienen el valor, el coraje, pues yo tengo que arriesgarme y ser valiente y decir lo que he vivido y compartir con el mundo, porque es necesario que la humanidad sepa lo que pasa y por qué pasan esos fenómenos. Vale, empecemos, Mariem, en lo que es tu concepción, tu nacimiento. ¿Ya es extraño de por sí o al menos numéricamente hablando, increíblemente curioso? Bueno, esa parte de mi nacimiento la he venido entendiendo hasta hace muy poco, después que tomé un curso de numerología pitagórica en una academia de angeloterapeutas y he hecho más estudios, ¿verdad?, sobre numerología, porque estos seres me hablan a través de sincronicidades numéricas en los últimos años. Veo repeticiones de los números 1111, 333, 444, 777, 25, o un día son los 1313, y yo decía, desde que vine a Estados Unidos, en el 2018 empecé con las sincronicidades numéricas y me llamó súper la atención. Obviamente, siempre que volteaba a ver al reloj, miraba una placa de un vehículo, miraba un rótulo en el estacionamiento o iba manejando y miraba siempre el mismo número y era como que esto es demasiado. Hasta que vi un video de alguien que explicaba algo de las sincronicidades numéricas y eso fue en el 2018 y pude entender a través de un curso que tomé que es la forma en que ellos se estaban comunicando conmigo. Um, Mi nacimiento, entonces, fue algo curioso. Cuando ya tuve esta información, logré observar que tengo una numerología interesante en mi fecha de nacimiento. Nací en el mes 7, un día domingo 7, a los 7 meses de concepción, y soy la hija número 7 de mi padre, lo cual en el mundo espiritual tiene un alto significado. En en lo que es los dones, ¿verdad? O sea, que ya venía yo con una marcación espiritual, con una gran sensibilidad, con dones. Y eso explica el por qué he tenido ese tipo de experiencias desde muy pequeña, visiones en sueños sobre todo, pero también en vivo y a todo color. Entonces, eso explica un poco. Y también en numerología pitagórica pude entender que también se me repiten los 7. Tengo 3 7 de los 5 números que deberían de existir. Tengo 3 7, que es un número alto espiritualmente. En personalidad, 7 en vidas pasadas y 7 en misión en este planeta, en esta vida actual. Entonces, todo lo uní y dije, bueno, ok, aquí está la primera explicación del por qué mis dones. Todo empieza, recuerdo que tuve una infancia, pues yo creo en Dios, obviamente, crecí en una familia bien católica. Mi papá nos enseñaba a rezar el rosario, ir a la iglesia todos los domingos, guardar el ritual católico como debía ser. Es decir, en realidad, como que se compaginaba el hecho de ser yo tan espiritual desde pequeñita con el hecho de tener un padre que me enseñó todo lo de espiritualidad a partir de la religiosidad católica, ¿verdad? Que después fue cambiando con el tiempo y lo fui modificando. Recuerdo que mis primeras imágenes de mí en la tierra, yo recuerdo verme mis manitas pequeñitas, tenía como 2 o 3 años, y yo me miraba mis manitas y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué es esto? Es decir, y yo recuerdo exactamente que yo me dije eso a mí misma siendo una niñita, y lo recuerdo claramente y me sorprendí de estar aquí. Y no lo puedo borrar de mi cabeza. Después recuerdo otros, tengo pocas memorias, pero recuerdo verme jugando con uno de mis hermanos, tenía como 4 años, de que eran astronautas. Me encantaba ese juego de viajar por las estrellas, de que imaginábamos que virábamos los planetas en mi imaginación, en mi mundo. Bueno, eso fue un poco mi infancia, una infancia bastante solitaria, porque crecí con 3 hermanos varones, mis padres siempre ocupados, mi mamá ocupada de los quehaceres de la casa, mi papá trabajando siempre fuera de casa. Y recuerdo de que a mis hermanos no les gustaba jugar conmigo porque yo era la mayor de ellos, soy la mayor. Y ellos varones y pues no les gustaban los mismos juegos que a mí.
Pero mis animales, esta parte es muy importante en toda esta historia, los animales. Siento que esa es mi misión. Mi misión es decirle al mundo lo importante que es respetar a la naturaleza y amar a los animales. Esa es mi misión en esta vida, porque tengo esa sensibilidad activada desde pequeña. Resulta de que los animales fueron mis mejores amigos. Desde muy pequeños tenía conejitos, tenía gallinas, pollitos, perros, gatos, todo tipo de animales, porque mi papá tenía una finca cuando estaba en vida, obviamente, ahora es mía. Y siempre crecí rodeada de animales y naturaleza, vacas, caballos y demás. Y ellos eran mis mejores amigos y yo decía, ¿por qué la gente no los trata como yo? ¿Por qué la gente no los mira como yo? ¿Por qué la gente los maltrata, los explota? ¿Por qué no les dan su lugar, el respeto que se merecen? Y crecí con eso en mi mente y yo me prometí a mí misma, voy a ser abogada y voy a también sacar la carrera de Relaciones Internacionales porque quiero trabajar en leyes que protejan a los animales. Específicamente esa fue mi motivación. A los Creo 12 que, años, sí, disculpa. perdona, no, digo que es muy importante, porque yo también soy muy animalista, los aprecio, los quiero, los respeto, que es lo más importante. Entiendo Ujú, que el tema, por ejemplo, de la alimentación es complicado, pero no entiendo cómo los seres humanos, muchos, no todos, gracias a Dios, los ven como una categoría inferior y ujú, muchas veces no se les da el cariño y el respeto que merecen, ¿no? Y no lo correcto. entiendo. Y yo creo No lo que entiendo. desde nuestro interior, desde que venimos a la Tierra, ya somos muchas personas que venimos con esa conciencia de respeto hacia los animales. Y es bonito escucharlo, es bonito todas las experiencias que nos vas a narrar, pero sobre todo ese trasfondo que entiendes que todos somos uno y que los animales merecen no únicamente nuestro cariño, sino también ese compromiso de que tenemos que defenderlos por no tener las herramientas que tenemos nosotros. María, empecemos con tu primera experiencia paranormal. A los 12 años. Eh, Fue increíble porque fue justamente unos meses después de que mi primer periodo bajó. Fue como algo extraño, no sé, pero tuvo que ver con mi crecimiento, un cambio, pudo haber sido espiritual o físico o las dos cosas al mismo tiempo. Y recuerdo que fue un sueño, ellos se manifiestan mucho en sueños conmigo. Y recuerdo de que estaba yo jugando en el sueño frente a mi casa y era de noche. Y de repente vi como del cielo bajaba una señora hermosísima, preciosa. Era la Virgen María. Yo la reconocí. Venía bajando y bajaba y bajaba. En lo que ella bajaba, yo automáticamente, Nacho, yo caí al suelo de rodillas, pero no porque yo me quise arrodillar. Algo me empujó y me hizo arrodillarme. Yo era una niña de 12 años, pero yo sabía quién era ella. Cuando ella llega a una altura como de 1,5 metros sin tocar el piso, yo estoy en adoración así, de rodillas, y la reconozco, yo sé que es ella, pero empezamos telepáticamente, no habían palabras, simple y sencillamente todo fue telepático, y yo le pregunté, porque apenas bajó y quedó suspendida en el aire, yo pues obviamente pude observarla y te la voy a describir a continuación. Era una mujer de ojos azules, pelo castaño, largo, eh, mejillas rosadas, rosaditas, linda, piel blanca como de terciopelo, una mujer preciosa y tenía un manto azul color oscuro que le cubría todo el cuerpo y la cabeza, un vestido blanco con adornos dorados. Era precioso aquello. Lo más curioso es que ella tenía 12, de 8 a 12, no recuerdo muy bien porque no recuerdo la cantidad, pero eran unas estrellitas pequeñitas y le brillaban al contorno de la cabeza. No era una corona como la describen, no. Eran unas estrellas, unos puntitos como diamantes que estaban rodeándola su aura, de aquí a acá. Y después había una luna creciente, en cuarto creciente, sobre ella estaba de pie sobre la luna. Cuando ella baja a esa altura de 1,5 metros, yo estoy en adoración y telepáticamente empezamos la conversación. Lo primero que yo veo es que ella está llorando, tiene un montón de lágrimas, son chorros y chorros de lágrimas. Y mentalmente, telepáticamente, yo le pregunté sin usar mis labios, todo fue mental.
¿por qué llora? No quiero que llore, por favor. Entonces ella me contestó, cuando ella me contesta, Nacho, yo no escuché la voz en mi mente, yo escuché la voz aquí, en mi corazón. No sé cómo decírtelo, pero escuché las palabras aquí, no aquí. Entonces ella me dijo, hija mía, estoy llorando porque vas a sufrir mucho, pero no te preocupes porque yo siempre voy a estar a tu lado. Después te cuento la historia de esto. El punto es que me desperté y ese fue el inicio de todos los eventos paranormales que a continuación se dieron, que no solo son religiosos, vamos a ponerlo así, espirituales, sino que también involucra el fenómeno ovni y también seres de sombra. Es como que se me abrió una clarividencia a partir de ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué crees que se te apareció la Virgen? Creo que se me apareció por la conexión que hacíamos por los rezos del rosario, porque cuando tú creas una conexión espiritual con estos seres, ellos se manifiestan y ellos se hacen presentes en tu vida. Eso es lo que yo he aprendido. Y yo pienso que por eso fue, porque rezaba el rosario todos los sábados con mi papá en familia. Mi papá decía, familia que reza unida permanece unida. Y lo rezábamos. Pero a partir de ese momento, yo recuerdo que todo cambió. Dejamos de rezar el rosario, empezaron las tragedias y los problemas en mi familia y hubo sufrimiento. Eso fue en el año de 1990. Tenía 12 años. Recuerdo que a los 2 años después ya fue el avistamiento del ovni, que eso sí, sumado con la experiencia de haber visto a la Virgen María en persona, es decir, de frente en ese sueño, y el ovni ya fue esa otra parte que no puedo, que marcó un antes y un después en mi vida completo, y vos vas a entender por qué al desarrollar mi historia. El punto es que en 1992, 2 años después, tenía que entre 14 y 15 años, yo estaba de vacaciones y salí al porche de mi casa, al frente de mi casa, a limpiar el piso. Y eran las 11:30 de la mañana, pues estaba de día, de mañana, plena luz. De repente yo siento que algo en el cielo llama mi atención, pero es como que me jaló la vista y empiezo y volteo a ver y era una nave que estaba frente a mi casa a una altura de más o menos 10, 12 pies. La nave no era tan grande. Puedo decir que era del tamaño de una casa completa, 20 metros tal vez. Y era plateada, eh, metálica, y tenía como unas ventanitas a todo el contorno. Acuérdate que estamos hablando 1992. En ese momento, cuando yo veo eso, yo me impresiono tanto y yo digo, my God, ¿quién está aquí para que me sirva de testigo y que vea qué es esto? Me dio miedo, pero quise buscar a alguien y no miré a nadie. Todo era silencio absoluto. No había, pero ni una persona en la calle. Cuando yo, no sé, como que seguí buscando y la casa de lado, miré que estaba un vecino y le dije, Enrique, mira lo que hay allá. Y en eso, Enrique obviamente miró. Pero después de eso yo no recuerdo nada. Nada. No tengo memoria de lo que pasó. Lo que lamentablemente reconectándome a partir de esta entrevista volví a reconectar con mi amigo que es mi testigo. Él me cuenta de que él cuando ve la nave ya está alta, pero él logra ver la nave, las ventanitas y los detalles y que es metálica y todo la describe muy bien, pero dice que después hizo movimiento en zigzag, se metió una nube y desapareció. Y le dije, ¿te acuerdas que vos me viste a tu lado todo el tiempo? Sí, vos estabas a mi lado, pero yo no recuerdo. No recuerdo nada, es decir, tengo borrada la memoria total de la parte posterior a que yo sé que mi amigo estaba ya conmigo viendo al ovni. Pues, decir, tengo missing time. Con el tiempo, yo obviamente tenía apenas 14, 15 años, eso estamos hablando de 1992, no había Google,
no había teléfono, no había nada. Y como investigaba, decidí callarme, no decir nada. Pero yo ya más o menos tenía idea de los extraterrestres y demás, porque recuerdo que una vez estando en la casa de mi abuelo, en Matagalpa, Nicaragua, donde tenemos la finca, miré que un tío mío, hermano de mi papá, tenía una colección de videos de VHS en aquellos tiempos, de ovnis. Y yo estaba pequeña y yo recuerdo y le dije a mi papá, ¿qué es esto? Y me dijo, a tu tío le gusta esto de los extraterrestres. Oh, ok, estaba pequeñita. Eso es lo único que recuerdo. De ahí lo que me pasó. No había, o sea, decir, no ha habido nada más que eso, se me apareció. Con el tiempo yo entendí en mi corazón, tratando de entender por qué a mí, por qué no recuerdo, qué pasó, qué quieren, por qué se me presentaron, es decir, porque en mi mente y en mi corazón yo sentí que ellos me dijeron, mira, aquí estamos, míranos. Y Perdona, Mariem, sí, tienes 14 años, estamos en el año 1992. Recientemente tienes el episodio del avistamiento junto a tu vecino de un enorme platillo de 20 metros. Unos pocos años antes tienes el avistamiento de la Virgen. En ese momento, ¿tú puedes asociar los dos sucesos como algo unificado? no, no lo asociaba, lo asocio hoy. Tienen conexión, claro. Tienen conexión profunda a la medida que vaya desarrollando mi historia, todavía vamos a ir entendiendo más el vínculo que existe entre la espiritualidad, la Virgen María, Jesús y estos seres de otros planetas, porque hay vínculo, definitivamente lo hay. Lo que pasa es que en ese momento yo no lo sabía, yo lo fui descubriendo con el tiempo y después con otros acontecimientos que pasaron después. Bien, La, si te parece bien, vamos a la tercera experiencia paranormal. La tercera experiencia paranormal fue ya yo de 17 años. Tenía, decir, eh, era un novio que tenía, mi primer novio. Recuerdo que para mí no es normal tener dolores de cabeza, pero ese día yo lo visité y me empecé a sentir mal en su casa. Y yo le dije, ¿me permitís por favor pasar a tu habitación? Necesito recostarme para recuperarme. Me siento extrañamente mal y necesito descansar. Tengo esa sensibilidad de que cuando hay energías negativas, me drena y me baja. Eso ahora lo entiendo. Antes yo no sabía por qué me daba esos dolores de cabeza o me sentía débil de repente. Pero es cuando estoy en espacios negativos, muy contaminados o cargados, me drena la energía y me empiezo a sentir enferma. Pero en ese momento no lo sabía y pasé a la habitación de él. Él es un hijo único y compartía habitación con su mamá y tenían dos camas, la cama de él estaba a la par de la mamá, pero yo por alguna razón extraña, siempre ellos me avisan, me recosté en la cama de la madre, no en la de él. En un segundo, de repente, yo parpadeé, fue un parpadeo, estaba obviamente despierta, y lo que vi fue al Hatman. Ok, lo conocemos como Hatman hoy, pero en ese momento yo lo que vi, ni sabía que le decían Hatman, simple y sencillamente vi un gran bulto como de unos 2,5 metros a 3 metros de alto, gigante, con una capa que le venía desde acá y caía hasta el suelo. No, yo solo miraba el bulto y un sombrero de copa, y yo digo, ¿qué es eso? Y lo cuento y se me erizan los pelos porque realmente yo sentí que era una presencia negativa, era un demonio o algo oscuro, ¿verdad? El ser estaba, nunca lo vi de frente, estaba obviamente bien a la par de la cama de él y viéndolo fijamente, como que estuviera él acostado, mi novio, y la criatura estaba de pie a la orilla de la cama de él, pero como contemplando, pero él no estaba ahí, o sea, como contemplándolo a él acostado. Entonces parpadeé y desapareció. Solo fue cuestión que parpadeara y ya no lo vi más. Y en eso lo llamé a él y le dije, mire, esta criatura así con estas características. Y entonces lo que más me sorprendió es que él me dijo que lo miraba todo el tiempo. Cuando él me dice eso, sí, fue espantoso. Cuando él me dice eso, yo me asusté. Yo dije, ¿cómo puedes ver algo tan espantoso sin habérmelo dicho antes? No entiendo. ¿Y por qué lo miras? Y empecé a preguntarle, a cuestionarlo y me dijo, sí, esta criatura me visita de noche, me espía,
decir, de repente lo veo, de repente no. Y él tenía un talento bien particular. Él dibujaba a carbón y solo dibujaba demonios y criaturas sin piel. Y escuchaba música rock mucho y después me di cuenta que hasta fumaba marihuana, bebía mucho alcohol, o sea, y obviamente era una persona que andaba en malos pasos y estas, al parecer después investigué, era 1996, ya en ese punto había Google, estaba empezando el Internet. Metí la información y lo muy poquito que encontré es que había un dios africano, pero también que en Cuba y en las partes de República Dominicana, Afrocaribe, en ese tipo de religiones, saben que existe esa entidad y le ofrecen energías bajas de ese tipo, personas tomando alcohol, para invocarlo y para alimentarlo. Obviamente esa relación, pues obviamente no funcionó porque había cosas que no estaban de acuerdo a mi forma de vivir. Y después con el tiempo yo conocí a otra persona y quedé embarazada y aquí viene la otra experiencia paranormal que tuve ya estando embarazada. Lo raro aquí fue de que desde el primer mes yo noté pues que no podía comer carne y todo, las náuseas eran irresistibles, no podía, nada de carne. Pero entonces aprendí que solo verduras podía comer y algo de pescado, seafood. Y resulta de que, no entiendo, pero ahora lo entiendo un poco mejor. ¿Por qué mi cuerpo empezó a rechazar la carne a partir de que yo quedé embarazada de mi hijo? Ya entre los 7 y 8 meses de gestación había mucho calor, recuerdo esa tarde. Y yo decidí acostarme en el piso porque estaba tan caliente que yo quería sentir lo helado del piso en mi barriguita. Y me recosté y me quedé dormida. Algo, hubo un ruido y de repente algo me despertó, pero en lo que yo despierto, Nacho, yo estoy flotando. Yo estoy flotando, veo mi cuerpo abajo, yo lo vi. Y cuando yo lo veo, yo me asusto y en eso, ¡pum!, algo me jala y caigo en mi cuerpo, como que, y sentí la sensación al caer en mi cuerpo, como que, como cuando te tiras a una piscina y entras al agua, ¡pum! Y después, ¡pluf!, sentí la conexión otra vez con mi cuerpo. Desperté. Obviamente no le dije a nadie tampoco porque no quería que mi mamá pensara, my God, otra cosa más rara. Ya no quiero ni contar más, decía, porque mi mamá y todos se van a empezar a preocupar de que algo me está pasando en mi mente y demás. Me callé. Lo extraño y lo interesante de este fenómeno es que ya mi hijo tiene 22 años y él no sabía de esto. Esto se lo revelé hasta hace pocos meses atrás, que él me empezó a contar, mamá, estoy practicando lo que son los sueños lúcidos y vieras que lo hago muy bien, tengo control, sé dónde estoy y sé que estoy soñando y puedo hacer cosas y hago todo lo que yo quiera, tengo control de mis sueños. Y le dije, ten cuidado porque estás explorando un mundo que puede ser peligroso, estás en otros reinos, de hecho, estás en otras dimensiones. Cuando soñamos estamos en otros reinos y en otras dimensiones, estamos realmente en otros reinos. Y le dije, respetar las reglas, no abuses de nadie, porque esas son entidades reales, pero están en otra dimensión cuando soñamos. Entonces, lo que te quiero decir y que cómo puedo entender eso que a mí me pasó cuando estaba embarazada de él y lo que es él ahora, que ahora a él le gusta y le interesa esto. Entonces, no lo sabía, se lo conté y ahora yo entiendo que mi hijo tiene ciertas habilidades, que también sueña como yo, recibe avisos como yo en sueños y eso yo no lo puedo hacer, lo que él hace, de controlar sus sueños, saber que está soñando y hacer lo que él quiere en los sueños. Eso no lo puedo hacer yo, lo puede hacer él. Pero me baso en la experiencia que yo tuve estando embarazada de él y a lo mejor ya él venía con ese talento y tenerlo adentro de mi cuerpo me hizo tener esa experiencia. Hablemos de tu quinta experiencia paranormal. Podríamos decir, sentiste la muerte exacta de tu hermano. Sí, nosotros somos 4 hermanos, yo soy la mayor y los 3 varones que están después de mí. Mi hermano pequeño fue diagnosticado con un prolapso de válvula mitral, anterior a la mitral. Su corazón se hizo gigante.
Y estábamos esperando su cirugía, sabíamos que pues había riesgo, ¿verdad?, de que no llegara a tiempo al tiempo de la cirugía. Estamos hablando de que eso fue en el año 2003, que fue diagnosticado. Recuerdo de que mi hermanito, ya cuando se sentía muy mal, él me dijo: Mariam, soñé que la Virgen María y Jesús me hablaban y me dijeron que me iba a morir. Yo me voy a morir. Él era un niño de 13 años. Yo apenas tenía 26 años. Y recuerdo que le dije: no, no te vas a morir. Vas a ver que vas a llegar a tu operación y vas a vivir. Y me decía: no, ya me dijeron que no voy a vivir. Me voy a Oh, morir. Entonces, cuando eso, bueno, ese es como un antecedente después de lo que pasó. Cuando él muere, yo no estaba allí cerca, pero él sufrió un infarto fulminante. Estaba jugando con unos amiguitos afuera y de repente su corazón se paralizó. Él tenía prohibido salir a jugar, pero era un niño y parece que mi mamá en ese momento se descuidó, salió, jugó, corrió y cayó desmayado. Y ahí pues en ese momento yo no estaba con el Nacho, pero yo sentí en mi corazón como una descarga eléctrica. Y en ese momento mi esposo, que es que era mi esposo, el papá de mi hijo, recibió una llamada, era mi mamá diciéndole: Héctor murió. Entonces yo dije: wow, lo pude sentir. Y al mes que mi hermanito murió, mi hijo extrañamente enfermó de algo como una infección estomacal bien fuerte y lo tuve que hospitalizar. Estaba tan mal mi hijo, estoy hablando a los 30 días, 20 días después que mi hermanito murió. Y resulta de que los doctores me dijeron que si el niño no mejoraba la mañana siguiente, pues ahí las probabilidades eran menores de que sobreviviera. Estamos hablando de que después mi hijo casi muere en el hospital. Pero, Nacho, yo me quedé dormida en la cama, así recostada en la cama de mi hijo. Él era un chiquitín de un año apenas acababa de cumplir. Y recuerdo que me dormí y me miré en el cuarto del hospital en donde yo estaba y me quedé dormida. Miré a mi hermano fallecido parado en la entrada de la puerta del cuarto del hospital. Y lo miré y en el sueño yo caminé hacia él y él me dijo: hermanita, Josué va a sobrevivir y va a sanar. Cuando yo lo miré a él, Nacho, yo no le miré los pies, pero miré como unas nubes donde él estaba de pie. Y miré a mi hermano feliz, con una gran sonrisa y una lucecita blanca preciosa que lo rodeaba. Cuando yo me despierto, yo estoy así todavía en la cama, volteo a ver a la puerta, a ver si él estaba, hasta incluso me paré y fui y revisé el pasillo del hospital para ver si realmente estaba ahí, porque pues te imaginas, apenas acababa de morir y yo estaba todavía con el dolor de la pérdida, pero cuando miré que no estaba, digo yo: Dios mío, mi hermano se me pareció y me entregó este mensaje. Nacho, al día siguiente mi hijo estaba como que nada le había pasado, sano. Los doctores no se explicaban cómo mi hijo sanó. Simple y sencillamente sanó. Y mi hermano me entregó el mensaje. Mi hermano fallecido, que apenas tenía un mes de haber fallecido. Esa es la Héctor, otra. Héctor, cuando se te apareció, ¿tenía la misma forma, la misma edad que cuando La, nos dejó a los 13 años? sí, la misma forma, la misma edad y la ropa favorita que a él más le gustaba vestir. Es una experiencia muy bonita. Creo que es algo que, aparte de la información que te dio, que se pudo corroborar, creo que las personas que nos estén observando y que recientemente tengan una falta familiar, saber que está en ese lugar mejor y que incluso a veces se pueden comunicar, es algo que como mínimo va a arrojar esperanza, ¿no? Creo que es algo muy bonito. De hecho, sí lo es. Fue maravilloso. Después de esa experiencia, am, recuerdo de que al tiempo, siempre con la devoción de la Virgen María, mi mamá y yo decidimos ir a Cuapa, Nicaragua. Cuapa es un pueblo de Nicaragua donde la Virgen se apareció en la década de los 80. Aún era como un sacristán de iglesia, pero bueno, es una aparición famosa en el mundo. Entonces se hacen peregrinaciones cada 8 de mayo, que es la fecha en que ella se apareció.
Entonces, como estábamos con el dolor de Héctor y toda la tragedia, mi mamá quedó devastada, obviamente. Entonces yo le dije, vamos a Cuapa, vamos a ver, vamos al santuario, oremos, hagamos algo que nos sienta bien y nos conecte con el mundo espiritual y las bendiciones de la Virgen María. Y fuimos un 8 de mayo, 3 de la tarde, el otro fenómeno. Mira, Nacho, era una misa, se estaba haciendo una misa en el lugar de la aparición, ¿verdad? Eh, a las 3 de la tarde en punto, muchas personas empezaron a decir y a apuntar al cielo. Miren, miren, el sol se está moviendo. Yo estaba dentro de la iglesia que estaba en construcción, pero al escuchar todo el ruido de las personas me salí afuera con mi mamá y empecé a tratar de ver lo que los otros miraban, que decían y apuntaban al cielo que se estaba manifestando algo. En eso yo volteé a ver al cielo, Nacho, yo miré como una bola. No te puedo decir si era el sol porque se nubló, estaba nublado. La bola que pareciera haber sido el sol empezaba a bailar, se movía de un lado para otro, de arriba para abajo, dar vuelta. Era aquello una manifestación espectacular. Y yo le decía a mi mamá, ¿lo miras? Y ella me decía, no lo puedo ver. Pero yo miraba a otros que sí lo miraban y otros que no lo miraban, pero yo sí lo vi. Y yo decía, bendito sea Virgencita, yo sabía que se estaba manifestando ella, porque según otras apariciones, así es que ella se ha manifestado en Lourdes, en otras manifestaciones que he leído, apariciones de ella. No la vi, pero sí recuerdo la danza del sol. Y recuerdo de que después que se acabó el fenómeno del movimiento del sol, cayó una brisita preciosa, suave, no era lluvia, era un rocío y cayó sobre todas las personas y yo recuerdo que todos decían es la bendición de la Virgen Santísima que nos está cayendo encima. Y ese fue otro fenómeno que, como te Perdona, digo, quiero saber, cuando tú dices que observas, o gran parte del público está observando esta danza solar, ¿los movimientos del sol eran muy extremos? Es decir, ¿el sol está aquí, hacía así, o sí, era mínimo el movimiento? no, extremos, extremos que hasta, como te digo, como se nubló, yo pienso de que posiblemente no era el sol, posiblemente era una nave, pero era grande. Era como que estés viendo a la luna, así del tamaño que vemos a la Sí, luna sí. en el firmamento, así de ese mismo tamaño, pero daba vueltas, pero unos movimientos bien fuertes, de arriba a abajo, y por eso le llaman a ese fenómeno la danza del sol. Yo, Sí, sí. obviamente, no entendía por qué le decían así, pero cuando yo lo viví y lo vi con mis propios ojos, entendí, porque en realidad tú ves como que el sol baila, se mueve de un lado para otro, y es una cosa increíble. Y lo más importante, que hay personas que están mirando el suceso y no ven nada y otras sí. Esto en Ujú, Fátima también se observó por muchísimas personas, miles de personas, y ese es ujú. el tema, ¿no? Comprender que muchas visiones no son para todo el mundo, ¿no? No, es correcto. Y yo pues me siento súper bendecida de que mis ojos y mi cerebro puede captar ese tipo de fenómenos. Al tiempo después, aquí viene el segundo, vamos a decir, visión del Hatman, pero en esta vez fue en sueño. Y recuerdo que era el año 2007 y era más o menos el mes de febrero. Y recuerdo de que vi a la entidad de nuevo y miré a otra persona que era la mamá del que era mi esposo. Ella andaba un rosario en la mano y estaba como rezando el rosario en mi sueño. Y el Hatman estaba detrás de ella. Y yo y pues me desperté. Luego, no, lo vi de nuevo. Esto no es bueno y me empecé a preocupar porque este es un demonio. Yo sabía que eso no era nada bueno haber visto a esa cosa que lo relacionaba con aquella experiencia que tuve con la persona que tuve yo, mi noviazgo. Yo sabía que cuando esa entidad aparecía era por algo malo. A los 2 meses, Nacho, mi papá es diagnosticado con cáncer de próstata. Le hacen la biopsia y al mes él muere. Un sufrimiento terrible, fue ver al hombre más fuerte de mi vida morir con los dolores más horribles del mundo, de lo que es un cáncer de próstata. Ni la Sí, morfina le de los llegaba y más todo. agresivos.
Y fue muy doloroso. Y sin embargo, mi papá muere un 10 de mayo. El 5 de junio muere mi única abuela, mi abuela materna, de un cáncer en la matriz. Y el 2 de julio, que es el día de mi cumpleaños, estamos hablando casi un mes después de la muerte de mi abuela materna, yo hago mi divorcio con el papá de mi hijo. O sea, tres acontecimientos que se dan de una forma, o sea, obviamente acontecimientos muy fuertes en mi vida, que cambian mi vida, un antes y un después de nuevo. Y, um, y esa criatura apareció. Y obviamente no, cuando yo trato de relacionar por qué vi el Hatman y después se dan los acontecimientos que yo tuve, lo que puedo interpretar es que esa criatura me anunció que algo malo venía para mí, que eran las desgracias que me ocurrieron. Um, También recuerdo que antes de ese sueño tuve otro sueño y en ese sueño fue algo muy importante porque vi un demonio por primera vez en mis sueños. Recuerdo de que ese fue como un año antes de que viera al Hatman en sueño. Miré, era un desencarnado. Tenía como dientes de tiburón. Su piel era como de carne negra y se me le miraban como cosas rojas sin piel. Y las garras eran como de un gato. Y estaba como en una posición felina y yo lo vi que estaba como escondido en mi sueño. Estaba como a la par de la puerta, del umbral de la puerta. Y entonces cuando yo veo qué es lo que esa criatura está viendo, él está acechando a mi mamá y a mi hijo, que lo está viendo que están jugando. Entonces yo, en mi sueño, me enojo cuando veo que lo que quiere es casar a mi hijo y a mi mamá. Entonces, no sé, Nacho, cómo, pero me apareció una espada en la mano. Una espada que su luz era azul. No como las películas, era una luz azul, preciosa. Y me apareció en la mano y con eso lo hice así y se hizo como cenizas negras, se desapareció y me desperté. Después yo dije, ¿qué es esto ahora? ¿Qué es esto? Y empecé a investigar, ya teníamos internet, ya podíamos investigar más y me descubrí que a San Miguel Arcángel lo asociaban con la espada azul y el color azul. Y bueno, y esto viene un poco también de mi relación con los ángeles, que después vamos a ir desarrollando, pero te gustan mucho los acontecimientos, pero de ahí yo me hice devota de San Miguel Arcángel y es mi protector y sé trabajar pues con sus energías. Aprendí a trabajar con sus energías y esa es la verdad. Ya después de lo volviendo un poquito más adelante, con la muerte de mi papá y demás, yo recuerdo meditando antes de dormir. Y recuerdo de que en la meditación estaba yo cansada del trabajo. Y yo decía, ¿por qué tenemos que trabajar tanto y regresar y solo trabajo? Después nos despertamos, volver a ir al trabajo y así. Esto no es vida. Y esto no puede ser lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces algo me vino como una iluminación en mi mente que yo dije, esto no es la realidad, esto es una ilusión. Y estamos en un planeta que está controlado y que estos seres saben muy bien que nos tienen que mantener ocupados para que nosotros no podamos escapar. En eso, Nacho, se me metieron a la cabeza un montón de voces y decían, ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. Yo, wow, ¿qué es esto? Me asusté tanto, yo sabía que estaba sola en mi habitación, es como ahorita estoy sola, yo lo sé, pero las voces estaban en mi cabeza y eran voces masculinas y femeninas al mismo tiempo. Estaba con mi niño, el niño estaba en la cuna, era de noche, eran como las 10 de la noche, o 10:30 por ahí, y yo todavía, con mi mente escéptica, ¿será que hay alguien afuera en el patio? Y empiezo a abrir, y abro la ventana y veo, y no hay nadie, y las voces seguían, y cuando las voces continúan, ya me dio miedo a ese punto, y me pongo la sábana encima, y por un pequeño espacio que dejé para estar observando a mi hijo que estaba en la cuna y que estuviera bien, hasta que las voces desaparecieron. Eso fue tremendo. Um, con el tiempo, yo obviamente quería saber porque yo decía, a este punto, ¿será que estoy perdiendo
mi cordura, estoy imaginando, tengo algún padecimiento, es decir, mm, ya está demasiado. Y entonces pasó otra cosa. A los años, 5 años después, estaba en una librería porque como yo no como carne, yo uso muchos productos macrobióticos para comer de soya, o sea, sustituyo la soya, perdón, la carne por soya y muchos productos. Entonces andaba en una tienda que vende productos macrobióticos y resulta de que estaba un libro en promoción y yo me llamó la atención. Esa sección de que estaban libros en promoción era algo inusual y me acerqué a la estantería y miré un libro que decía Contacto extraterrestre en Centroamérica. Yo, ¿qué es esto? Cuando agarro el libro y cuando abro las páginas, la primera página que abrí en el libro, encontré la página 444, no se me va a olvidar, que el autor relata que en mi finca, en el Cerro Apante, ahí él tuvo encuentros con seres extraterrestres. En ese momento yo agarro el libro, lo agarro y me voy a mi vehículo, veo que está el número de teléfono del autor, quien es nicaragüense también, y es de la ciudad de Matagalpa también. O sea, yo no creo en las casualidades, Nacho. Y lo llamo y le digo, mire, Eduardo Salgado, es el autor. Son los libros que te mandé. Y le dije, don Eduardo, mi nombre es Marian Reyes, yo soy de Matagalpa, yo tengo muchas experiencias y que compartir, vi un ovni y escuché voces recientemente, o sea, hace unos años atrás. Necesito que alguien con la experiencia que usted tiene me diga qué es lo que me está pasando. Y entonces él me dijo, claro que sí, Marian, nos vamos a encontrar. Él siempre fue muy misterioso, Nacho. Cuando yo ya pude leer el libro y entender un poco más de él, él relata que él fue miembro del ejército de Nicaragua y que estuvo en la guerra de los 80 involucrado. Él era capitán de un batallón y todo eso. Entonces ese tipo de gente se cuida mucho. Yo dije, tal vez por eso él es tan así como misterioso. Pero bueno, me reuní con él. Llegó el día. Cuando yo me reuní con él, Nacho, había otra persona presente. Se llama Rodolfo Marchena, otro contactado. Ellos dos me recibieron. Cuando yo vi a don Eduardo, me abrió la puerta. ¿Tú eres Marian? Sí. Entré. Cuando estábamos ya en la sala, dentro de la casa, nos abrazamos como un saludo. Yo soy una persona muy cariñosa y cuando siento vibraciones bonitas, yo expreso mi amor. No sé, sentí algo extraño por él, lo abracé mucho. Cuando nos soltamos, él me dijo, Mariam, qué bueno volverte a ver. Y yo le dije, yo es la primera vez que lo veo, don Eduardo, mucho gusto. No, nosotros ya hemos estado juntos en vidas pasadas. Aquí todo solo este es un reencuentro, se está volviendo a repetir la historia. Entonces yo le dije, wow, pues para una entrada y un saludo de alguien que no conoces, que te digan eso es muy fuerte, pero sabes que es un contactado y ha vivido experiencias paranormales también. Entonces todo, o sea, yo solo estaba tratando de recibir y de vivir la experiencia y saber qué era lo que me iba a encontrar con esa conversación con él. Resulta de que ya nos sentamos, él empezó a contar un poco de su experiencia, de que a los 13 años él empezó a ser abducido y él sí fue llevado a las naves y a recibir mensajes y que él pertenecía al grupo Rama, que es el mismo grupo de Sicto Paz Wells, y que ellos hacían viajes, exploraciones y hacían ejercicios de meditaciones donde los guías y maestros, así se refería él a ellos, los enviaban a hacer ese tipo de trabajos de meditación. ¿Y para qué hacían eso? Le decía, para equilibrar las energías de la Tierra. En realidad, él fue muy parco en mucha información que me brindó. Cuando yo le pregunté de mi avistamiento y de las voces que yo escuchaba que escuché en mi cabeza en esa única ocasión, él me dijo, el cerebro, Marian, es como una gran antena. Y ellos, simple y sencillamente, están graduando la antena. Tu antena se está autorregulando. Va a llegar un momento en que vos lo vas a escuchar completamente, como que estamos hablando vos y yo ahorita. Y también puede que lo veas o haya algo más, un encuentro más cercano en el futuro.
Wow, digo yo, bueno, al fin alguien que me entiende y pude compartir mi experiencia y alguien que me entiende y me pudo dar una respuesta a lo que me estaba pasando. Pues pasó el tiempo y nos desconectábamos, hablábamos por teléfono, después lo volví a ver y en ese momento, en esa segunda ocasión que lo volví a ver en otra ubicación, en otro lugar, porque como te digo, era muy misterioso y siempre trataba como de verme en lugares que yo ni me imaginaba. Esta segunda ocasión fue en otro lugar todavía más oculto y me dijo de que me quería contar qué era lo que, como él, qué era lo que él había descubierto. No me entregó toda la información, pero me dijo básicamente que él siendo capitán del ejército en los años 80, una persona murió a su par. O sea, muchas personas murieron a su par, pero una en particular, esa muerte, él miró algo que detonó su entendimiento y después también los mensajes con los extraterrestres. Y él dijo de que esa persona recibió un balazo bien fuerte, un disparo, y que se desangró y que murió pues prácticamente en sus brazos y que dejó un charco de sangre en el piso, pero que él miró como un vórtex de energía sacó la sangre para arriba y la chupó. Y yo le digo, ¿eso qué significa? Bueno, lo que pasa es que hay criaturas que se alimentan de las energías bajas de nosotros, incluso de la sangre, del miedo, de la depresión, de la ansiedad, y por eso nos mantienen ellos así, porque prácticamente nosotros somos una granja y ellos a nosotros nos sacan la energía para alimentarse de nosotros. Eso me marcó un antes y un después. Porque Podríamos fue la cosa. decir, perdona, podríamos decir que toda esta información o revelación viene dada por él. De ti, de todas tus experiencias, no entendías el puzzle, pero ¿intuías algo? ¿O crees que lo que él te dijo era el camino? Es un puzzle. Yo solamente estoy siguiendo, como decirte, las pistas y hasta ahí, hasta ese momento, pues ellos quisieron que yo supiera lo que don Eduardo sabía, ¿no? Mm. Porque estas criaturas como que te ponen, Nacho, en situaciones que vos tenés que saber, pero no te las ponen en el momento. O sea, pasan los años, pasa el tiempo y parece que es que uno tiene que estar mentalmente más preparado para recibir más información. Eso es lo que yo intuyo. Porque, decir, don Eduardo no tenía la obligación de decirme las cosas. Y sin embargo, él se abrió y me dijo cosas que son fuertes. Y después yo, pues, entendí, bueno, tal vez eso es lo que en mi meditación, yo, obviamente, esto de trabajar, solo trabajar y después venir a la casa y esto no es vida y decir por qué nos mantiene el sistema así, obviamente para que no desarrollemos nuestros talentos espirituales, para que no crezcamos espiritualmente, para que desperdiciemos nuestra vida, porque nosotros venimos aquí con una misión, a crecer espiritualmente. Nosotros no somos esta carne, somos, Pero este si es te solo el fijas, avatar. perdona, si te fijas, la Virgen ya te viene a decir de lo que te viene, o sea, lo que te va a ocurrir. Es decir, es como que esa facción positiva te está avisando y llora porque Ujú. está viendo lo que te va a ocurrir. Como si tus cartas ya estuvieran echadas, ¿me explico o no? Es correcto, están Más que te echadas. pongan, más que te pongan como una situación de dolor constante para drenarte energéticamente, alguien ya te está diciendo, cuidado, te viene una grande, tu vida va a ser dura. Creo que es un punto muy importante. No lo sé si al final esto es un detonante de decirnos que efectivamente nuestras cartas ya están echadas desde el minuto uno, porque si no, no te pueden avisar. O si lo demás no lo buscamos con nuestras acciones, nuestras decisiones. Me parece como mínimo interesante. Si te parece bien, seguimos. Sí, después obviamente, de este encuentro con don Eduardo pasó algo interesante aún más. El puso, seguía armándose. En el 2013 empezó la construcción en mi finca, en el Cerro Pante, en la punta, una cruz de 33 metros de alto y una Virgen de Guadalupe de 12 metros. Yo me sorprendí porque la punta del cerro es de mi tía, pero del cerro para abajo me pertenece, o sea, las faldas y el cerro.
Y entonces yo obviamente vi la noticia y dije, wow, qué bonito, eso va a impulsar el turismo y demás, y qué espiritual y qué precioso y demás. Pero después me di cuenta que mi primo, el hijo de mi tía, Sidney Pratt Reyes, él tuvo un sueño en el 2005, que fueron los links que te envié, en donde miraba un caballo Pegaso y que miraba al Papa Juan Pablo II montando el caballo y que decía que aquí, que esta tierra está bendita y señalaba el cerro. Entonces, después parece que él se entrevistó o consultó con un sacerdote y el sacerdote le dijo, hay que hacer una cruz. Y se dio la construcción de la cruz. Ellos donaron un pedazo de tierra a los frailes franciscanos y se construyó la cruz de 33 metros. Ahora el Cerro Pante también le llaman Montaña de la Paz. Pero da la casualidad, que no es casualidad, de que en ese mismo cerro, don Eduardo narra de que él tuvo encuentros. Y ese cerro me pertenece, parte de él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entiendo eso? ¿Cómo lo interpreto, Nacho? No sé. Porque son cosas que yo todavía no conecto. No conecto cuál será el sentido, es decir, yo solo sé que están los hechos, que pasa esto por acá, pasa esto por acá, pero todavía no termino, faltan piezas para terminar de armar el puzzle. Bueno, Pero perdona, ¿eh? A hay ver, una digamos, conexión. exacto, hay una conexión contigo, con tu familia, sin lugar a dudas, incluso con la Virgen María, desde los inicios de tu, podríamos decir, existencia en esta tierra, en esta vida. El tema es que ese cerro es un punto caliente porque además hay un histórico, lo hemos comentado, y los monjes franciscanos quieren instaurar una cruz, es decir, es colocar ahí el emblema, es que es surrealista todo. Es como en un Sí, punto caliente, con una persona, en este caso familiar tuyo o tu familia, es dueña de esas tierras, entra la iglesia. Es como aquí alguien sabe más de lo que dice saber y tú estás es en medio de una situación. correcto. Y el punto es también de que lo interesante aquí con el cerro es que hay un mito del cerro. Eso se remonta a tiempo de los indígenas. Y recuerdo de que es muy famoso decir de que los indígenas decían de que había una serpiente muy grande que atraparon dentro del cerro y que la ataron con 3 cabellos de la Virgen María y que la serpiente está ahí dentro. O sea, es una leyenda, ¿verdad? Pero volvemos al punto de que desde tiempos de los españoles y de la colonización indígena y demás, ya los indígenas instauraron esa leyenda, decir, y desde entonces permanece esa historia de que la serpiente está atrapada en el Cerro Pante, que es un volcán de agua, y que cuando la serpiente, una vez que escape de nuevo, el cerro va a explotar porque es un volcán de agua, se supone. Entonces eso es lo que yo entiendo que existe como un antecedente y que está vinculado a la Virgen María también, y de repente pasa esto de que construyen la cruz y de repente el libro de don Eduardo y los encuentros que ha tenido en el Cerro Pante y yo. Seguimos, a ver si se nos revela más información. Bueno, ahora después de eso recuerdo de que perdí la pista de don Eduardo, pasaron muchas cosas en mi vida y tuve que mandar a mi hijo a Estados Unidos a vivir aquí porque él quería hacer vida aquí. Y yo empecé a recibir sueños y mensajes en sueños. Recuerdo muy bien que el más importante fue que yo viajaba en un bus, eso fue en el año 2016. Viajaba en un bus y era como que me movía de una ciudad a otra. Y recuerdo que yo iba en un asiento y mi mamá en el asiento trasero, y recuerdo que empecé a ver que al bus lo seguía una luz que era como una estrella, pero era de día. Y la estrella se iba haciendo más grande, más grande, más grande y más grande, y de repente apareció como en el escenario una montaña. Y de repente esa luz, Nacho, que ya era bastante grande, expandió sus brazos así y le salieron alas y salieron piernas y cabeza y se hizo un ángel dorado con blanco y era gigante, era del tamaño del cerro que estaba viendo. Gigante, gigante, era del tamaño de una montaña. Y me dijo telepáticamente, yo voy a estar con vos siempre, no tengas miedo. Y yo le decía en el sueño a mi mamá, mamá, miras el ángel, no, no veo nada, hija, no veo. Y me desperté.
Dios mío, digo yo, ay Dios, ¿y ahora qué mira pasar? Nacho, a los 2 años, era el anuncio de mi viaje, yo no sabía que iba a viajar. No tenía planes, no tenía idea, pero ellos ya me estaban anunciando el viaje. Y de repente se me metió en la cabeza, porque así funcionan ellos, se me metió en la cabeza estar buscando imágenes de tulipanes, porque me encantan las flores y yo quería ver jardines de tulipanes y empecé, bueno, quisiera ir a ver un jardín de tulipanes y empecé a investigar. Y miré que en Holanda, y digo, ay, pero ir a Holanda es muy largo. Y descubrí que había un lugar en Michigan, Estados Unidos, que se llama Holland, donde habían jardines de tulipanes. Wow, digo yo, pero si está en Estados Unidos, está más cerca. Bien puedo ir, pero todavía en mi mente ni siquiera yo tenía pensado salir del país. Pasa algo en mi vida, un gran cambio, me quedé sin empleo, no podía seguir pagando mi casa y me vi forzada a salir del país. Y me vine para Estados Unidos porque mi hijo ya estaba aquí. Entonces, entré por Miami, después subí al estado de Indiana con un primo buscando trabajo. Y el primer trabajo que obtuvimos fue en Michigan, que está pegadito a Indiana, al estado de Indiana. Michigan e Indiana son como fronterizos. Y recuerdo que con mi primo pasamos por la ciudad de Holland y le digo, primo, yo quiero ir allí. Y era mayo. Y era el Festival de los Tulipanes. Yo quiero ir a los Festivales de los Tulipanes, llévame. Y me dijo, no, porque vamos a trabajar y tal vez al regreso pasamos. Pero no pasamos, pero después con el tiempo conocí a otra persona que vivía en Holland, como al mes, 2 meses. Y él me dijo, tú te puedes ir a vivir a Holland si quieres, porque realmente yo no tenía un punto, una casa, sino que acababa de llegar y todavía no sabía dónde me iba a instalar. Yo, perfecto. Y él me trajo a Holland y desde entonces estoy en Holland, que fue donde vi el otro avistamiento. En el año 2019, el 25 de noviembre a las 11:30 de la mañana, estaba yo en mi apartamento, un tercer piso. Vi, Nacho, como un ovni en forma de pentágono negro pasaba como que fuera un pajarito volando así despacito frente a mi ventana. Cuando yo veo eso, yo no lo puedo creer, ¿qué es eso? Y miro que hay otras personas abajo haciéndome señas, que estaban viendo lo mismo que yo estaba viendo. Dios mío, digo yo, y abro mi celular para grabar. Pero Nacho, no me funcionó el celular, la cámara no me abrió. Estaba tan cerquita, porque eso pasó cerquitita frente a mí. Pero ¿sabes qué era lo extraño? Lo extraño era que era como que yo no lo podía ver bien, sino que era como que se miraba como tipo holograma. Algo raro, como que la energía que lo rodeaba hacía como que tenía, como que no podía ver la imagen como en 3D, sino que era como que algo, un campo lo protegía. Era algo extraño, pero la cosa siguió avanzando y yo digo, my God, ya otro ovni, esto ya es demasiado, pero esta vez habían personas abajo y yo pues tenía que ir a trabajar porque siempre trabajo de tarde y resulta de que ya no pude, después cuando bajé ya no miré a las personas que estaban de testigos y no pudimos conversar al respecto. Pero eso fue el segundo avistamiento. Importante recalcar que cuando yo vine en el 2018, el 16 de abril del 2018, Nacho, yo empecé a ver los números. Yo antes en Nicaragua, yo no tenía las sincronicidades numéricas. Fue apenas vine a Estados Unidos que yo empecé a ver los números, las repeticiones numéricas. Empecé a ver el 1111, el 333, el 25 por todos lados, que dicho sea paso, si yo miro el 25, yo sé que algo malo va a pasar. Es decir, cada número tiene un significado. Entonces, tratando de investigar en Google qué significa, porque veo esto, Dios mío, otra cosa rara que me pasa. Ya, pero tengo que investigar. Entonces descubrí que se llamaban sincronicidades numéricas, que son mensajes de los ángeles o de seres de otras dimensiones, buenos, positivos, pero que no necesariamente depende del número, son mensajes buenos o malos. Y resulta de que eso me llevó a ver un video en donde descubrí a una profesora que daba clases de angeloterapia. Digo yo, esto me puede ayudar porque voy a poder entender un poco la información del mundo espiritual y a lo mejor ella tiene mucha información que entregarme y me va a ayudar a entender mi vida, mi historia, mis experiencias. Lo tomé, estuve año y medio con ella, aprendí mucho, pero las sincronicidades numéricas siempre las sigo viendo y también los sueños.
porque tuve un sueño, Nacho, o sea, yo tengo muchos sueños, mi mundo espiritual, mi conexión con el mundo de los sueños es bien grande. O sea, se me entregan mensajes, cosas que pasan, pero a través de símbolos. A veces lo miro real como va a ocurrir. Sin entrar en mucho detalle, porque son demasiados los sueños y demasiadas las cosas que me han pasado avisándome que van a pasar, siempre tragedias, ¿verdad? No es, y a veces algunas que otras cosas buenas. Pero el punto es de que tuve un sueño, y esto es importante y por eso lo dejé de último, porque ese es el mensaje que yo quiero dar. En este sueño yo estaba viendo como dos hombres con bates o unos palos estaban matando a una foca bebé. ¿A una, Era perdona? a una foca bebé. Y yo miré, y cuando yo miré eso, yo me indigné, porque yo amo a los animales muchísimo y soy capaz de dar mi vida por ellos a ese punto. Entonces yo cuando vi eso, yo dije, yo estaba preparándome para ir a meterme y salvar a la foquita. Pero en eso, Nacho, yo veo, volteo a ver para atrás y tengo tres leones que vienen caminando así, como en acecho, como cuando van a cazar. En eso, en cuestiones de segundos, aparece un león a mi derecha, pero es diferente. La melena es negra. Él es café, ¿verdad? Como el pelaje león, pero la melena negra, negra. Nunca había visto un león así. Es más, ni siquiera sabía que existían que habían existido leones de melena negra. El león, cuando el león aparece y se pone a mi par, los tres leones empiezan a retroceder sin voltearse y muestran reverencia. Entonces el león de melena negra me hace con la cabeza que lo siga y lo seguí. Me llevó a una puerta y me dijo, entra a la puerta telepáticamente. Entonces yo le dije, no quiero, porque quiero quedarme aquí contigo, tú tienes una energía preciosa, quiero quedarme aquí. Y él me dijo, no es tu tiempo. Y entra por esa puerta y yo siempre voy a estar a tu lado. Me desperté, Dios mío, ¿y ahora esto qué significa? Y empecé a investigar hasta que le conté a un amigo y él me dijo, Mariam, eso que tú viste es el león de Judá. ¿Qué es eso? Le dije. El león de Judá es algo que aparece en la Biblia. Es un león y lo describen así, con melena negra. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, porque yo voy a la iglesia y mucho se habla de eso. Él es cristiano evangélico. Entonces yo le dije, wow, bueno, y empecé a investigar del león de Judá. Dicho y hecho, un león de melena negra. Pero al león de Judá lo vinculan con Jesús en el Apocalipsis. Cuando ya ese mensaje es entregado para mí, yo después empecé a entrar en una profunda reflexión. ¿Qué me quieres decir con esto, Señor? ¿Qué me quieres decir, Jesús? ¿Qué me quieren decir ángeles? ¿Qué me quieres decir, María Santísima? Ya esto ya es bastante fuerte. Y entonces la respuesta que tuve en decir como en meditación, en introspección, después de haber leído tanto, es que ellos te miden, Nacho, por el corazón que tienes. Como él me miró, que yo estaba dispuesta a dar mi vida y a luchar por salvar a la foca bebé, y no lo iba a pensar porque yo ya iba dispuesta a hacerlo, él vino y me sacó y yo descubrí de que ellos te miden por tu corazón y que aquí nosotros venimos a aprender del amor y del perdón para crecer espiritualmente y que los animales son Dios, somos uno, todos somos uno y que quien irrespete y al más débil, decir abuse de los animales que en este caso no tienen voz y no se pueden defender, entonces prácticamente está haciendo lo contrario y eso va a ser medido también. Y así la humanidad nunca va a evolucionar a algo bueno, sino que va a seguir en degradación. Entonces, mucho de las claves y mucho del pozo que nosotros que hemos compartido esta mañana, en mi opinión, hasta donde va mi investigación, de acuerdo a mis experiencias, es que ellos nos miden por nuestro corazón. Y que la persona, Nacho, quiero reiterar en eso, que no puede ver en los ojos de un animal a Dios,
está dormida y está ciega y no está evolucionado del todo, y que por eso la humanidad está así como está, porque nosotros necesitamos entender que somos uno y que no solo los seres humanos merecen respeto, amor, cariño, sino toda la creación, y que toda la creación, hasta en un animal, hasta en un insecto está Dios, y que el día que nosotros entendamos eso, ese día la humanidad va a evolucionar a algo positivo y a desarrollarse en esa frecuencia positiva. Pero por el momento, lamentablemente, estamos en un punto de degradación total, en donde a lo mejor puede ocurrir algo, un reset, que es un poco de lo que don Eduardo me contó, que cuando a él lo subieron a las naves, ellos le mostraron un reset a él, una catástrofe. Y bueno, eso es básicamente, no sé si tenés alguna pregunta. Hay mucha más información, pero realmente no quiero alargarla más porque he entregado lo básico y como te digo, el mensaje es ese, un llamado a la humanidad a entender que somos uno, a entender de que aquí venimos a un viaje de crecimiento espiritual, que aquí estamos dominados por una especie alienígena que está por encima de los gobiernos y que ellos son los que controlan y ellos saben esto, que nos tienen que mantener ocupados trabajando, dormida nuestra mente para que nosotros no entendamos qué es lo que está pasando aquí y nunca podamos despertar, porque ellos se alimentan de nuestras energías bajas. Por eso es que existe el alcohol, las drogas y todo lo malo que existe en el mundo, las guerras incluso. Don Eduardo me decía de que en Israel está el portal principal y que por eso ahí ellos siempre necesitan sangre y por eso las guerras nunca se van a acabar, porque ahí necesitan la sangre para que el portal se mantenga abierto y ellos siempre puedan estar entrando. Y que eso nunca se van a acabar las guerras en Israel. Y las guerras en general, porque ellos necesitan la sangre, el dolor, el sufrimiento para alimentarse. Entonces, ¿qué es este lugar en donde nos encontramos? Va a depender de cómo nosotros lo querramos hacer, porque si nosotros despertamos espiritualmente, vamos a tener la llave para salir de aquí exitosamente, porque todos vamos a morir y definitivamente cuando morimos y pasamos al otro mundo, vamos a ser medidos por lo que hicimos aquí, por lo que aprendimos aquí. Y ese pues es mi mensaje que quería entregar a las personas que vean este video. Ojalá Dios les toque el corazón, los ángeles, la Virgen, Jesús, y que puedan entender de que somos seres espirituales en un cuerpo material, no lo contrario, y que debemos de respetarnos y crear esa conexión con estos seres porque nos ayudan si hacemos la comunicación apropiada. Marian, me ha parecido muy, pero que muy interesante toda tu experiencia y vivencia. No hace falta que te haga preguntas porque creo que lo has definido todo y lo has dejado muy claro. Sí que me gustaría englobar que todas las experiencias, bien sean apariciones de vírgenes, que yo sé que a muchas personas le puede sorprender, pero ese componente espiritual siempre estará. Aparte de eso, los ovnis, podríamos decir entidades negativas, el Hatman o el hombre del sombrero, siempre acechando a las personas con vicios, personas que pueden tener malos pensamientos, que si os fijáis, volvemos otra vez a lo que es el cristianismo, lo que representa esa virtud interior. Siempre está el bien contra el mal. Como he dicho, se incorpora a la realidad extraterrestre. En tu caso, le podemos añadir esa familia que tienes o esos terrenos, terratenientes, mejor dicho, de que, y al final, bueno, la Iglesia ha tomado cartas en el asunto y ha utilizado esas tierras para construir su estandarte, en este caso esta cruz, con ese folclore de las antiguas culturas que habían, portales, entidades. Creo que has hecho como una lectura global de todo. O sea, el mensaje aquí no es ver marcianitos ni ver ovnis, sino entender que venimos aquí a la Tierra con un propósito, ¿no? Y el hecho de incorporar el tema del respeto hacia los animales, creo que es un punto muy interesante porque yo lo veo pues como tú lo ves. Eso se ve en las personas. Eso es que lo ves cuando una persona se aparta del perro, le molesta, o sea, tú ya ves, y es un ejemplo simplemente, tú ves las personas que realmente tienen algo en su interior y las que no. Entonces, no tenemos que mirar únicamente al cielo, sino mirarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia nuestro interior. Creo que efectivamente toda tu experiencia está muy encajada en una posibilidad.
Por desgracia, en este mundo siempre están las personas, o están las personas que quieren ver que todo es negativo, todo es maldad, todo es esclavitud, todo es entidades negativas que nos quieren comer, como Salvador Freixedo, la granja humana, pero sí que respeto y me ha encantado ese punto de vista que también está la bondad. Igual que hay Ujú. maldad, hay bondad. Y nosotros estamos en medio, tenemos que elegir, ¿no? Esa decisión. Tal vez lo hagan muchas personas en la primera vida, otras en la 500, da igual. Pero entender de que sí, nuestro lugar es en las estrellas, pero tenemos que arreglar esto. Y lo tenemos que arreglar todos nosotros. Así que no puedo añadir mucho más de tu experiencia. Me ha parecido increíble, me ha encantado. Espero que las personas hayan disfrutado muchísimo por quién eres. Si quieres ofrecer un mensaje final, pero ya lo has hecho, o sea que tampoco no podemos añadir mucho más. Sí, la verdad es que me gustaría que los seres humanos y las personas que obviamente van a ver este video por alguna razón entiendan que este mensaje tenía que ser entregado. No es fácil abrir el corazón, la privacidad de una vida y compartir este tipo de experiencias que son difíciles de entender, difíciles de explicar, pero que he tenido la paciencia para ir investigando y ir dándole una forma, como un cuerpo a este pozo. Pero que de verdad, si están viendo este video es porque este mensaje es para usted. Y por favor, entienda de que como existe el bien, existe el mal y que con las criaturas del bien sí nos podemos comunicar, existen formas y también nos ayudan. Y que, como lo decía y lo voy a reafirmar, respetemos a los animales, respetemos a la naturaleza, no los maltratemos. Si una persona puede ver en los ojos de un animal a Dios, esa persona está despierta. Y eso es muy importante, que respetemos la creación de Dios, porque vamos a ser medidos por el corazón. Va a ser pesado nuestro corazón cuando dejemos este mundo. Créanmelo, lo he visto, me fue entregado el mensaje y yo espero que las personas entiendan de que tenemos que cambiar para que la humanidad sea mejor. Ese es mi Muchísimas mensaje. gracias. Muchísimas gracias, Marian. De Hacemos nada. eso. Si a las personas les gusta, pueden hacer sus comentarios, pueden explicarnos sus dudas. Hacemos una segunda, hacemos un segundo podcast y nos explicas un poquito el mensaje catastrofista que nos espera. Que te digo una cosa, por mucho que nos duela, hay tanta maldad en este mundo que si no se hace con un reinicio, esto no va a cambiar, ¿eh? Mariem, no Es va a cambiar. correcto. Es correcto, eso es lo que se siente que va a venir, eso es lo que fue entregado a don Eduardo, y si nosotros no cambiamos, es inevitable, porque no está dentro del plan de que nos hayamos degenerado de esta forma, aunque no es nuestra culpa porque hay seres extraterrestres detrás de todo esto que quieren que no evolucionemos, pero nosotros podemos hacer el cambio, estamos a tiempo, pero tenemos que hacerlo porque si no es inevitable el reset. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Igualmente, Nacho, gracias por abrirme esta posibilidad de llegar y mandar mi mensaje al mundo. Muy agradecida Gracias. de corazón.